finalmente va a exponer Osvaldo Torres, de la Fundación La Casa Común, también por Zoom. Osvaldo, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias a los constituyentes, a la Secretaría de la Convención, por la oportunidad que nos dan de exponer sobre un punto en particular del régimen político, que es el tema que ustedes deben debatir. Nosotros queremos exponer hoy día sobre los mecanismos de democracia directa. Entiendo que les debe haber llegado el paper resumido de un trabajo que hizo un grupo de especialistas convocados por la Casa Común durante el segundo semestre del 2020. Las ideas fundamentales que las voy a resumir en esta intervención son, primero, el que hay que contextualizar el debate en que se encuentra esta convención respecto a la democracia, y para nosotros es que la democracia hoy día vive una crisis evidente a nivel mundial, con una variedad de factores que están incidiendo, pero uno de los importantes es la globalización de carácter neoliberal, que en definitiva diluye muchas de las fronteras de la soberanía nacional tradicional con la cual se constituyeron los estados. En este sentido también hay un efecto concreto en Chile que se evidencia a partir de dos corrientes fundamentales: esta influencia de carácter mundial sobre la crisis de la democracia, pero también nuestro propio proceso que ha terminado por deslegitimar a la democracia, siendo cuestionada por diversos factores y por una parte importante de la ciudadanía. Baste señalar que un eje principal de la democracia representativa es el derecho a votar, y ese derecho se viene devaluando en la medida en que casi la mitad de la población con derecho a voto ya no ejerce su capacidad de definir sus representantes. Esto nos lleva a nosotros a plantear de que hay un profundo cuestionamiento a los fundamentos propios de la democracia, y que la democracia hay que cuidarla, y la democracia hay que perfeccionarla permanentemente, porque no es un sistema político natural en la convivencia de la sociedad. Entonces, si la democracia es solo concebida como el ejercicio del voto, tenemos un elemento que tiene que ser considerado en tanto no se trata solo de incorporar a la ciudadanía al ejercicio de este, sino que también preguntarse el por qué la ciudadanía ha roto con este mecanismo de representación política que es sustantiva, y qué medidas debiésemos tomar institucionalmente para fortalecer el nexo entre la política y la representación de los ciudadanos en ella. Por lo tanto, nuestra propuesta es incorporar mecanismos de participación más permanentes y un control ciudadano sobre la gestión de sus representantes, para evitar lo que es un elemento del diagnóstico nuestro, que es que la élite política o la representación política se ha autonomizado con respecto de la ciudadanía. En este sentido, nosotros creemos que se necesita corregir no solo el tema de la capacidad de la sociedad de entusiasmar a los ciudadanos a participar en las elecciones, sino que también corregir lo que ocurre una vez electas las personas y al proceso que deviene de todo el conjunto de decisiones que se toman. Por lo tanto, el interregno entre una y otra elección es clave en el mecanismo de legitimación democrática de la representación. Para ello, nosotros creemos que se requiere tener claridad en que el tema de la representación tiene dos principios. Uno, un principio de realidad, y otro, un principio más desde la perspectiva de las ideas o las ideologías que discuten, conversan y debaten sobre cuáles son los mecanismos de democracia representativa y participativa
que son temas que están en la agenda política que hoy día se debate en el país. Desde esa perspectiva, nosotros entendemos que no se puede gobernar solo con un proceso electoral cada X periodo de años para que la ciudadanía ratifique lo obrado o cambie a su representante, porque como hemos señalado, en el interreino es donde se juega la legitimidad y a nuestro país no le ha ido bien, como se demuestra la crisis que vivimos, con ese limitado concepto de la democracia, que tampoco tiene muchos teóricos que la defiendan, incluido algunas malas lecturas de Schumpeter y otros teóricos de este tema de siglos pasados. En este sentido, entonces, pensamos que también la democracia directa no es el mecanismo que va a resolver por sí y sin algunas formas de representación la crisis que vivimos. En este sentido, también pensamos que debemos entender que el pueblo requiere, ante la complejidad de lo social, delegar su poder en determinadas representaciones, pero reteniendo el control sobre lo que sus representados van tomando como decisiones en el ejercicio del mandato que se les ha otorgado. Desde esa perspectiva se trata de mecanismos que impidan la autonomización de la representación original que se les otorga. En este sentido, el ordenamiento constitucional actual creemos que favorece esa autonomización, pues estos representantes electos quedan legitimados para decidir sobre los asuntos y en el mecanismo institucional solo ellos pueden introducir temas de discusión en el debate legislativo. Y este punto es importante por la propuesta que vamos a desarrollar. Por lo tanto, es de nuestro interés señalar que los mecanismos de democracia directa permiten diluir aquellos monopolios al entregarle al pueblo un conjunto de decisiones en determinadas materias, proponiendo y decidiendo posibles nuevas normas. De este modo, los mecanismos de participación directa no pretenden reemplazar la representación política, sino que pretenden ser una complementación que genere en la experiencia ciudadana la posibilidad de resolver la brecha existente hoy día entre la política y la sociedad civil. En este sentido, hay que decir que la representación no es la representación la que debe ser abandonada o eliminada, sino que lo que se designa como esa representación, ya que se ha demostrado como no genuina. A nuestro juicio, lo que debe orientar la nueva Constitución es recuperar desde una perspectiva democrática la representación para que ella sea también una forma de participación, buscando superar esa ruptura mencionada. A esto se orientan, a nuestro juicio, los mecanismos de participación. Entonces, una de las lecciones que nosotros creemos que se devienen de la crisis que vivimos es que las élites no tienen ningún interés en compartir el poder de decisión si es que nadie se lo exige. Y las dos grandes crisis políticas en Chile se superaron con mecanismos de participación directa, como lo fueron el plebiscito de 1988 y el plebiscito del 2020, que dio origen a esta propia convención. Esto permitió encauzar democráticamente las discrepancias y los diversos mecanismos o las diversas posiciones antagónicas que enfrentaba el país o que aún enfrentan en nuestro país. Es por eso que los mecanismos de democracia directa ofrecen una suerte de válvula de salida frente a las crisis que acumula la vivencia de la desigualdad y la injusticia, donde es necesario destacar también la cultura patriarcal que ha derivado en la subrepresentación de las mujeres en las instancias de toma de decisión y que tan acertadamente resolvió en parte como una inicial forma de salida esta propia convención con la representación paritaria en la discusión democrática. Estos mecanismos también fortalecen el espacio público, pues amplían el interés ciudadano por la cuestión pública o política.
Entonces el poder de decidir directamente sobre una materia, derogar una ley recientemente aprobada, la decisión de una reforma constitucional y la revocación de autoridades ponen al pueblo en una posición distinta respecto a sus representantes. La sola amenaza de utilizar ese poder que originariamente le pertenece, por una concepción democrática obvia, generaría incentivos positivos para el diálogo democrático. Y es así como entonces nosotros presentamos algunas propuestas de una iniciativa popular que permite a los ciudadanos que puedan impulsar una reforma legal o constitucional a través de un plebiscito de voto universal tras un proceso de recolección de firmas en un determinado periodo de tiempo, útil para corregir los pecados de omisión de los representantes que no han legislado o no lo han hecho satisfactoriamente sobre algún asunto específico. Esta iniciativa popular promueve un diálogo democrático amplio frente a la posibilidad que alguna organización social comience un proceso de iniciativa popular. Las y los representantes tienden a generar amplios diálogos al momento de discutir una legislación. Así, al existir mayores incentivos para negociar... Disculpa, Osvaldo, estamos ya en el tiempo, así que si quieres alguna idea de cierre. Perfecto. El otro mecanismo es el referéndum revocatorio de norma, que lo entendemos como un procedimiento también jurídico que busca someter a votación popular leyes o actos administrativos recientemente adoptados. Otro mecanismo es el referéndum revocatorio de las autoridades, que se trataría de revocar mandatos de representantes elegidos mediante votación universal, sometidos a votación popular sobre su continuidad. Esos son tres mecanismos que creemos permiten fortalecer la democracia representativa vía un control más directo de la ciudadanía sobre sus representantes. Con eso cierro y les agradezco el habernos escuchado. Muy amables. Bueno, voy a responder a Fernando y de pasada algún par de otras preguntas que han estado en las respuestas de los demás participantes. Es a propósito del referéndum revocatorio de autoridad. Es fundamental entender de que este mecanismo es un mecanismo que a nuestro juicio consolida la idea de una democracia representativa efectivamente, ¿ya? Porque se tiende a dicotomizar, particularmente en la academia, esta idea de que existe el gobierno de los políticos versus el gobierno del pueblo, existe la idea de la democracia como método versus la democracia como un modo de vida. Pero en definitiva la base de este tema, tanto en Schumpeter, que fue citado, como otros, en realidad los teóricos establecen de que cualquier modo de entender la democracia está relacionado con las condiciones sociales, económicas y culturales de los países, y que por lo tanto no hay democracias en abstracto, sino que en las condiciones históricas y políticas en las cuales se implementan esos procesos de construcción y ampliación democrática. Entonces, la idea nuestra es que, proveniendo de una crisis política y de representación democrática como la que tenemos, nos parece fundamental concebir este mecanismo con las normas o con los criterios que estamos planteando en el documento que ustedes tienen, que básicamente cuando se trata de revocatoria de autoridades se determina un porcentaje superior a otro tipo de iniciativas populares como la iniciativa popular de ley o revocatoria de ley o de norma, y que opere de acuerdo a los criterios del nivel. Si es revocatoria presidencial, esta puede y debería de realizarse solo una vez dentro del periodo presidencial en el cual se utiliza este mecanismo, asimismo con lo que hoy día serían los actuales gobernadores o lo que podría ser los alcaldes. Hay varias experiencias en las constituciones, no solo de América Latina, sino que también incluso Estados Unidos y ya la nombrada Suiza,
en que a niveles, ¿cómo se llama?, estaduales, cantonales, y en América Latina a nivel, digámoslo, de los estados, de la figura nacional del presidente, son factibles de ser revocados bajo ciertas condiciones. Entonces, nosotros postulábamos un 25% del electorado que participa como proporción de la última votación que puso a aquel representante en el cargo que se pretende revocar, que haya un periodo fijo de recolección de estas firmas, que serían 9 meses, y que tenga todos los instrumentos institucionales de una elección regular y que por lo tanto sea controlada por en este caso por el CERVEL, que imagino yo reformado al actual, y en condiciones de accesibilidad para la promoción de las razones como el rechazo a esa propuesta. Quisiera agregar también, finalmente, que esto lo decimos como una forma de resolver la crisis de representación, en tanto es un ejercicio de lo que alguien llamaría un accountability, pero que en realidad es una supervisión democrática del representado o representada que se elige. Y en este sentido, no coincidimos con aquellas críticas que el poder revocatorio de mandato pudiera, digámoslo, contribuir, en la crítica que se le hace, pudiera contribuir a una mayor agudización de las pugnas internas, evitando el diálogo, sino que más bien contribuye como una, digámoslo así, una espada de Damocles al buen ejercicio de la representación entregada por los electores. Eso era, así que muchas gracias.